Vamos entonces, hermanos, a entrar en materia. La enseñanza que corresponde esta semana es el octavo día, Shemini, octavo día. Y así se titula porque fue en un octavo día cuando el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio que Aarón y los levitas habían preparado para inaugurar el tabernáculo. Fíjense cómo todo en la Biblia se conecta. Recordemos que el tabernáculo era un lugar provisional que se fabricó mientras el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Como iban a estar 40 años en el desierto, entonces Dios le da la orden de fabricar un tabernáculo y ellos por 7 días prepararon, digamos, el altar, presentaron los sacrificios y en el octavo día fue cuando descendió el fuego. Explicamos la semana pasada, si no me equivoco, de que el fuego no se podía apagar en el altar porque el fuego lo había enviado Dios. Y en la enseñanza de esta semana vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar el tema de por qué el fuego desciende en el octavo día. ¿Por qué no pasó en el primero? ¿Por qué no pasó en el cuarto o el quinto? ¿Y por qué no sucedió en el séptimo si para Dios es tan importante el número 7 o el día de descanso? Entonces, todo eso vamos a tratar de analizarlo y vamos a llegar a la conclusión, precisamente por qué es tan importante el séptimo día para nosotros entender por qué el fuego desciende el octavo. Todo eso lo vamos a tratar de aprender hoy. Entonces, bien, como ya explicamos, durante 7 días se prepararon para, digamos, inaugurar el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo representa ¿qué cosa? Representa la morada, representa el lugar donde Dios va a habitar. El tabernáculo representaba también el ser humano. La meta de Dios no es habitar en un lugar físico construido por manos de hombre. La meta de Dios es habitar dentro del hombre, tener una conexión completamente con el hombre. Recordemos que Dios se identifica como padre. Entonces, la satisfacción de un buen padre, ¿verdad?, es habitar en un lugar y que en ese lugar estén sus hijos. Por eso el padre se esmera en hacer una casa, digamos, manda a fabricar un cuarto o los cuartos necesarios, manda a hacer una mesa grande y todo lo que él trata de construir lo hace con el objetivo de él habitar con su familia. Entonces, Dios ha creado este universo con ese mismo objetivo. Digamos que el universo es nuestro hogar y Dios lo creó para habitar con sus hijos. Él no quiere, digamos, habitar solo en el universo. Él no quiere, él no, si él hubiese querido estar solo, él lo podía haber hecho. Pero él, como es el principio de todas las cosas, como él es el primero de todas las cosas, si él vio la necesidad de crear a alguien que se pareciera a él o que tuviera su imagen y semejanza, es porque él lo determinó que de esa manera era mejor. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Estamos entendiendo esto? Él está solo en el principio. Él está solo en el principio. No hay nadie con él. Él determina crear algo porque él considera que es mejor.
que es mejor estar con alguien más. O sea, llévense esto para sus casas y llévenselo grabado en su corazón. Dios crea al hombre porque Él considera que estando con el hombre es mejor que estar solo. Recordemos, hermanos míos, que cuando la palabra de Dios dice que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, implica un montón de cosas. Habla de que el hombre debe de tener una compañera, habla de que el hombre necesita convivir con su semejante, habla de que el hombre necesita estar con Dios y también dice que Dios solo no quería estar, que Él quería hacer algo para que sus criaturas lo disfrutaran y de alguna manera ellos pudieran venir a Él y darle gracias por todo lo que Él había hecho. Así como cuando el padre construye una casa y, digamos, hace una finca, él en algún momento quiere que sus hijos se acerquen a él y le digan, Padre, gracias por todo esto tan bonito que tenemos. Bueno, Dios espera eso de nosotros, hermanos. Dios espera que nosotros algún día le agradezcamos por los mangos que nos comemos, por los aguacates, ¿cierto? Por la comida que tenemos, por todas las bellezas que podemos contemplar y por toda su creación que la colocó al servicio del hombre, se la entregó al hombre. Bien, para nosotros entender, hermanos míos, lo que quiere decir consumir al sacrificio, tenemos que dar un ejemplo que nosotros, digamos, en nuestro mundo material podamos descifrar, vamos a decirlo de esa manera. Cuando se coloca el animal o los sacrificios en el altar y viene el fuego, había una característica y era que consumía el sacrificio. O sea, no era que lo encendía y el sacrificio estaba allí ardiendo por mucho tiempo, sino que lo consumía de una. Ustedes recuerdan lo que sucedió con Elías. Elías levantó un altar, ¿verdad que sí? Vino fuego del cielo y consumió todo lo que estaba allí. Inclusive se tomó el agua, o sea, secó el agua. O sea, el sacrificio, cuando la Biblia habla de que consumió el sacrificio, fue que vino fuego y prácticamente desapareció lo que estaba allí. Quedaron cenizas, vamos a decirlo de esa manera. Lo consumió de una. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que se le presentó a Dios, a Él le agradó. Y como le agradó, lo consumió. De la misma manera, ¿verdad? El ejemplo que le quiero dar es, imaginémonos que nosotros preparamos una comida para un invitado. Cuando nosotros tenemos un invitado, nos esmeramos en hacer una comida especial. Y lo que más quiere el anfitrión es que esa persona que se come, a quien le vamos a servir la comida, le guste la comida. Quede satisfecho con lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, la manera como él prueba de que la comida está sabrosa y que lo que está consumiendo es bueno, es cuando deja el plato vacío. Si él prueba la comida y la comida prácticamente queda intacta en el plato, ¿qué quiere decir? Que no le gustó lo que le serviste. Que no importa el sacrificio que tú hiciste, no importa cuánto amor tú le colocaste a la preparación de la comida, esa persona sencillamente no le agradó. Entonces, el anfitrión o el que preparó la comida se siente mal. Se siente que lo que hizo no tuvo valor, que esa persona de alguna manera
no valoró el esfuerzo de la persona. Le pasa mucho a las madres, que las madres se esmeran por hacer una comida y los hijos se llenan, digamos, con golosinas, y cuando la madre les sirve la comida, entonces ellos sencillamente dicen, no, ya no tengo hambre, ya no quiero. Entonces la madre se siente mal. Bien, entonces, entendiéndolo de esta manera, consumir el sacrificio quiere decir eso. Quiere decir que lo que se le presentó a Dios, ¿verdad?, era agradable. Estaba, digamos, era algo bueno, y como era algo bueno, vamos a decir que Él se lo comió. Si lo podemos decir de esa manera. Recordemos que Dios no come carne. Él es espíritu. Él no come carne. Por eso Él envía fuego. Él no es fuego. Él envía el fuego, y el fuego es el que se consume el sacrificio. Es una manera de Él decirle al pueblo, lo que me estás dando me gustó, y como me gustó, me lo comí todo. Así lo tenemos que entender. No lo podemos entender de otra manera. Hermanos míos, cuando nosotros miramos sacrificios de animales en la Biblia, tomamos a veces pensamos erróneamente y de alguna manera comparamos a Dios con los dioses paganos a quienes se les ofrecían también sacrificios. Y tenemos que entender que Dios trata de alguna manera de explicarnos a nosotros sus proyectos, sus planes, de la manera como nosotros lo podamos entender. Entonces, como el hombre estaba acostumbrado a hacer sacrificios, entonces Dios utiliza eso para explicarle al hombre cómo debe de ser su relación con Él. Es como una manera, digamos, terrenal, como le dijo el maestro a Nicodemo, de explicarle al hombre cómo debe de tratar con Él. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. Entonces, Él crea este sistema levítico para enseñarle al hombre que cuando el hombre es obediente y cuando el hombre hace lo que Él dice, porque en este caso Israel construye el tabernáculo de acuerdo a como Dios quería que se construyera, entonces todo se hizo de acuerdo a como Dios quería, por tanto Dios consume, en este caso, el sacrificio, mostrando que lo que a los hijos de Israel habían hecho estaba perfectamente bien. ¿Estamos hasta aquí? O sea, hay obediencia, ellos hicieron todo lo que yo le dije que hicieran, colocaron el sacrificio en el altar, entonces yo lo consumí. Estoy dando mi aprobación a todo lo que ustedes hicieron. Pero para nada Dios quería comer carne. Para nada, hermanos míos. O sea, eso debe de estar muy claro dentro de nuestros corazones, porque tenemos que sacarnos la idea de la mente de que Dios come animales. Eso debe de estar totalmente fuera de nuestros pensamientos. Es una manera terrenal de demostrarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios. Explicábamos una vez que cuando el hombre llevaba un animal al altar, era Dios diciéndole al hombre, tu pecado te baja espiritualmente al nivel de un animal irracional. Es para que nosotros entendamos, hermanos, que la mente de Dios es infinita y nuestra mente es limitada. Entonces, todo lo que Él usa, digamos, materialmente, físicamente, es para mostrarnos lo espiritual. Bien, entonces,
aclarando de que el sacrificio o el consumir el sacrificio era una prueba de que Dios estaba agradado de lo que los hijos de Israel habían hecho y por tanto el sacrificio quedaba totalmente consumido. Me gustó lo que me serviste, vamos a decirlo de esa manera. Mira, te lo voy a demostrar, el plato está vacío. Así es una manera de demostrarlo. Si ustedes quieren, digamos, dejar satisfecho al cocinero o a la persona que te sirve la comida, pues déjale el plato vacío. Entonces, esa era la razón por la cual el sacrificio se consumía totalmente. Ahora, vamos por qué se hizo en el octavo día, por qué no en el séptimo. Si nosotros tomamos en cuenta que durante 6,000 años, vamos a decirlo bíblicamente, Dios está tratando con el hombre para que el hombre se arrepienta, para que el hombre deje de pensar que lo puede hacer solo, que necesita de su ayuda, y que en el séptimo año, en vista de que el hombre no lo va a lograr, hermanos míos, porque no lo va a lograr, Dios tiene que intervenir divinamente, introduciendo a la fuerza el Mashiach para establecer un nuevo orden mundial. Entonces, el séptimo año será el día, o en el milenio, o el séptimo día, o el milenio, será ese día 7 donde se estará haciendo en la tierra la voluntad del Padre. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? ¿Sí se dan cuenta que el Mesías lo único que quería era establecer el reino de los cielos? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. En otras palabras, envía tu gobierno, que ese gobierno que tú quieres para nosotros, envíalo hoy. O sea, establécelo hoy. O sea, el séptimo día, Dios descansa. ¿Por qué Dios descansa en el séptimo día de la creación? Yo he explicado esta mañana que Dios descansa en el séptimo día no porque se cansó. Dios no se cansa ni se fatiga, dice la Biblia. Dios descansa porque en el séptimo día Él encuentra a alguien que hace el trabajo que tiene que hacer Él. O sea, Él pone un capataz en la tierra que es Yeshua, su majestad, y que está cumpliendo exactamente todo lo que Él quiere hacer. Y como Él, capataz, está haciendo todo lo que el jefe quiere hacer, entonces Él se va a descansar. Es como el hombre que monta una empresa con mucho esfuerzo y crea una administración hasta que llega un momento que crea un presidente que le administre la empresa tal y cual como él quiere, pues entonces pone al presidente a dirigir la empresa y él se va a jugar golf. Lo podemos comparar de esa manera. Dios en el séptimo día, ¿verdad?, está descansando porque el Mesías está haciendo en la tierra la voluntad del Padre. Recordemos que el Mesías dijo claramente que mi Padre todavía trabaja. En estos 6,000 años, en estos 6 milenios, el Padre está trabajando. ¿Cómo está trabajando, hermanos míos? Está trayéndole las ovejas al pastor, preparando el rebaño para entrar en el milenio, para que el pastor pueda darnos ¿qué cosa? Pastos frescos, para que el pastor nos pueda entregar la esencia de la Torá, para que nosotros podamos profundizar en la palabra y para poder estar preparados para el octavo día. Entonces, en estos 6,000 años,
es como que si Dios todavía estuviese trabajando. Dios está haciendo la labor de traerle al Mesías esas ovejas que Él va, digamos, a pastorear. Por eso se está predicando la palabra, por eso se está predicando se está predicando y el hombre tiene la opción de tomarla o no. Por eso todavía no se cumple la voluntad del Padre en la tierra. ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque sencillamente se está predicando, pero la persona tiene todavía la oportunidad de decir, ¿lo tomo o lo dejo? Todavía sigue gobernando el sistema que conocemos nosotros en el mundo. Todavía las personas siguen sin celebrar el Shabbat. Todavía la gran mayoría del mundo, ¿verdad? Están sin guardar los mandamientos. Están adorando sus dioses falsos. Y yo hablaba esta mañana que si nosotros, digamos, hacemos una cuenta, y quizás estoy equivocado, de las personas en el mundo que descansan en el Shabbat, pudiéramos decir que son los judíos y los adventistas. Descansan en el Shabbat. Y no sé cuántos millones de adventistas hay, pero se cree que hay aproximadamente 18 millones de judíos. De esos 18 millones de judíos, no todos guardan el Shabbat. No todos lo guardan. Entonces, fíjense que si nosotros sacamos cuenta, probablemente sean 15 millones, 10 millones, no sé. Habría que hacer una buena encuesta en todo el mundo para saber cuántas personas en el mundo guardan el Shabbat. Y fíjense que el Shabbat es, digamos, una sombra del milenio, del reino de los cielos. Entonces, si tan solo 10 millones en el mundo están guardando Shabbat y de esa manera están pidiendo, de alguna manera, el establecimiento del reino de los cielos, pero hay ¿cuántos millones? 8.000 millones de habitantes en la tierra. Imagínense los insignificantes que son esos 10 millones entre 8.000 millones de personas. Prácticamente nada. Quiere decir que todavía la humanidad hasta ahora no quiere que se establezca el reino de los cielos, incluyendo a los que celebran cultos el domingo. Porque si ellos entendieran verdaderamente lo que es el Shabbat, entonces ellos se unieran a celebrar el Shabbat, porque es una manera de hacer un manifiesto o digamos de pedir o de hacer una petición a nuestro Padre que establezca el milenio. Eso quiere decir el Shabbat. Cada vez que nosotros nos reunimos en el Shabbat, le estamos diciendo al Padre, envía tu reino. La famosa frase de nuestro maestro, el Padre nuestro. Véngase hoy tu reino. Miren, hermanos, lo importante que es el Shabbat. Entonces, vamos para allá, vamos para el octavo día. El sacrificio no se consumió en el séptimo día. ¿Verdad que no? Se consumió en el octavo. Entonces, ¿por qué no en el séptimo? Porque el séptimo día, hermano, todavía el Mesías está trabajando con la humanidad. El séptimo día es cuando retorna el Mesías, establezca el gobierno milenial y allí sí, quieras o no, vas a estudiar Torah. Y allí sí o no, vas a guardar Shabbat. Y allí, quieras o no, vas a guardar las fiestas. No es opcional, todavía es opcional. Todavía lo puedes tomar, lo puedes dejar. En el milenio no es opcional. Si tú no lo haces,
pues sencillamente no vas a comer porque no va a caer lluvia del cielo. Si no acudes a las fiestas, no va a caer lluvia del cielo. La única manera de que Hashem, a través del Mashiach, retorne la tierra al paraíso, es usando, hermanos míos, el manual de la tierra. Él tendrá que aplicar todo el manual para que la tierra regrese al estado de perfección. Eso no va a suceder de un día para otro. Eso se requiere de un tiempo. Y ese tiempo es lo que nosotros conocemos como el nuevo mundo, como el milenio. Como ese establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Entonces, aclaramos o dijimos que el Eterno descansará porque Él se va a quedar satisfecho de que ha encontrado a alguien, en este caso al Mesías, que está cumpliendo toda su voluntad en la tierra. Encontró a un hombre capaz de gobernar la tierra y por tanto la tierra entrará en el estado del huerto. ¿Sí recuerdan que él buscó a un hombre y lo colocó en el huerto para que lo labrase? Regresamos al huerto, hermanos míos. El Mesías va a agarrar la tierra y la va a transformar en ese huerto. Otra vez. El hombre por desobediencia destruyó el huerto. Pero Dios encontró otro hombre, ¿verdad? Que tiene, digamos, que está cumpliendo, que está haciendo cumplir la ley y va a llevar la tierra a ese estado de perfección. No solamente eso, sino que la ley será instituida en todas las naciones. No se preocupe aquellas personas que rechazan la ley. Si tienen esperanza de entrar en el milenio, van a tener que obedecerla. Así que les aconsejo, hermanos míos, les aconsejo de que comiencen a estudiar la hora. Porque en el milenio eso es lo que haremos. Estudiaremos la Torá. Estudiaremos el manual para que nosotros podamos tener la capacidad de ser buenos administradores. ¿Cuál es el modelo a seguir, hermanos míos? El modelo nuestro no es Abraham. El modelo nuestro no es Isaac. El modelo nuestro es Yeshua. Él es el verdadero capataz. Él es el que va a cuidar perfectamente el huerto. Por eso nosotros cada día tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. No, hermanos míos. Hasta llegar a la estatura de Mashiach. ¿Por qué? Porque ese es el Hijo amado en el cual el Padre tiene complacencia. En otras palabras, Él ha llegado a ese nivel espiritual que nosotros tenemos que llegar. ¿Para qué? Para gobernar. Recuerden que Mashiach es rey. Y los reyes, hermanos, se nombran para gobernar, para hacer cumplir la ley. Para gobernar la tierra. Entonces, en el 7º año, a través de las enseñanzas de Yeshua, la humanidad completa entrará en ese estado espiritual de la capacidad para poder vivir en la tierra, para poder gobernar la tierra, para que el Padre le pueda entregar lo que se conocen como los cielos nuevos y la tierra nueva. Fíjense, Dios nos va a dar otra oportunidad, pero para que nosotros lleguemos a entrar en esa nueva tierra y en esos cielos nuevos, hermanos míos, tenemos que pasar por 1000 años de aprendizaje de la Torá. ¿Por qué?
Porque el hombre gobernó durante todo este tiempo la tierra sin la Torá y por eso la destruyó. Acabó con los cielos, acabó con los mares, acabó con la tierra, la destruyó totalmente. No usó el manual. Entonces el Padre dice, ¿saben qué? Yo le voy a dar una segunda oportunidad, pero esa no me la van a destruir igual. Por eso ahora la ley será a la fuerza. Quieras o no, la tendrás que estudiar. Quieras o no, la tendrás que cumplir. ¿Por qué? Porque es de esa manera que vas a poder guardar el medio ambiente. A las personas hay que quitarle, hermanos míos, la idea, no sé cómo lo vamos a hacer, eso solo tiene que venir del cielo, de que por allá arriba tenemos un planeta que nos está esperando. Sí hay que quitarle la idea de eso. Por allá arriba no hay nada donde podamos vivir. Miren cuánto dinero se gasta la NASA y ahora la compañía de Elon Musk buscando algo allá arriba y no han encontrado nada. No encuentran un lugar donde vivir. ¿Por qué? Porque es la tierra el lugar que Dios creó para el hombre. Y no importa los esfuerzos que el hombre haga, pues sencillamente no van a encontrar nada. Lo que está allá arriba lo han sacado de la tierra, lo han llevado de acá. Si han traído algo, una vez fui yo a la NASA y lo que encontré fue un pedacito de carbón. Dice, esto lo trajeron de la luna. Eso fue lo único que vi. Un pedazo de carbón, una piedrita así negra. No vas a hacer nada con eso. Pero si hay una base espacial allá arriba, si hay una estación espacial, allá arriba, es porque lo han sacado de acá de la Tierra. Y todo lo que el hombre necesita para vivir, hermanos míos, está aquí, en la Tierra. La comida está aquí. Y los materiales para construir su casa está aquí. Los materiales para construir instrumentos está aquí. Los materiales para construir inclusive las herramientas están aquí. Todo está aquí adentro. No lo busques allá afuera, no está. Aquí adentro está. Por eso necesitamos cuidar este lugar. Hermanos míos, lo repito, las veces que sea necesario, Dios hizo un huerto y en el huerto puso al hombre para que lo cuidara. Dios hizo la tierra y colocó al hombre en la tierra para que la cuidara. Y el hombre no la está cuidando sencilla y llanamente porque no está usando el manual. Entonces, regresamos a nuestra enseñanza. ¿Qué aprendimos hasta ahora? Que el consumir el sacrificio sencillamente indicaba o nos estaba enseñando que lo que el hombre había hecho le agradó a Dios y por tanto él consumió. O sea, se comió, si lo podemos decir de esa manera, se comió lo que le ofrecieron. Me agradó lo que ustedes hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Obedecieron. Hicieron todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Y como todo lo hicieron, como Dios dijo, entonces Dios vino en el octavo día, envió fuego y consumió el holocausto. Entonces, me agradó lo que hicieron. Eso significa consumir el sacrificio. Así de sencillo. Que no lo hizo en el séptimo día, ¿por qué? Aunque el séptimo día es importante, porque todavía en el séptimo día el Mashiach está preparando al hombre, a la humanidad, para que puedan quedar perfectos, para que puedan alcanzar el nivel espiritual que se requiere para el octavo día. Entonces, ¿qué es el octavo día, hermanos míos? Bueno, el octavo día es cuando nosotros entramos en esos cielos nuevos y en esa nueva tierra. El octavo día, hermanos míos, es lo que conocemos como un mundo por venir, como algo que no conocemos todavía. No hay información o mucha información en la Biblia. Nosotros lo conocemos también como la vida eterna. Las personas quieren pasar a la vida eterna
sin pasar por el séptimo día. Y es un gran error. En el séptimo día, el Mesías preparará a la humanidad con la Torá para que puedas estar espiritualmente, digamos, al nivel espiritual y puedas tener la capacidad de entrar al octavo. Por eso son 1000 años de enseñanza. No es un día. Entonces, el séptimo día es ese momento donde Dios quedará satisfecho porque el Mesías va a establecer el reino de los cielos, se va a establecer la ley como normativa en toda la humanidad, se va a aplicar toda la ley para la administración de la tierra y por tanto Dios va a estar satisfecho, se estará estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Y como a través de la Torá la humanidad ha entendido y ha comprendido que la única manera de regresar la tierra a ese huerto, a ese jardín del Edén, es aplicando la Torá. Entonces la gente quedará concientizada y entenderán que era la única manera que podemos vivir en la tierra. No es los métodos que están usando ellos ahora. No son las ideas de los hombres, hermanos míos. Cada día tenemos un mundo más contaminado, cada día tenemos un mundo más destruido. Y no importa las ideas que ellos tengan, si mañana sacan otro carro que ya sacaron los carros de batería y eso no ha detenido la contaminación. Y todo lo que el esfuerzo que el hombre está haciendo para, digamos, regresar la tierra a, digamos, al estado que debe estar, no ha tenido efecto. No lo ha tenido. Así de sencillo. Cada vez hay menos árboles, cada vez hay más ríos contaminados, cada vez hay más ríos secos, cada vez el mar está más destruido, sencillamente porque no se ha usado el método. Pero en el milenio es ese tiempo que el maestro, aplicando la ley, llevará la tierra al estado del huerto del Edén. El hombre quedará con conciencia de que no importa los esfuerzos que hicieron, no valieron la pena, que la única manera de que nosotros tengamos un lugar para vivir es cuando aplicamos la ley en nuestras vidas y cuando aplicamos la ley para vivir en la tierra. Esa es la única manera. Entonces, cuando eso suceda, estaremos preparados para entrar al octavo día. ¿Saben qué sucederá en el octavo día? En el octavo día, Dios estará conectado directamente con el hombre. No sé cómo lo vamos a hacer. No sé cómo lo vamos a hacer. No hay información, no explica la Biblia cómo será ese momento. Primera de Corintios 15 habla un poco de eso. Cuando el Hijo entregue el reino al Padre, así lo dice la palabra, cuando el Hijo entregue el reino al Padre, o sea, el Hijo, que es el Mesías, va a entregarle la tierra de la misma manera como el hombre la recibió, como un huerto. Te la devuelvo como la tenía que cuidar Adán. Así, te la entrego de vuelta, como debería de estar. Y cuando eso suceda, dice la Biblia que entonces el Hijo se someterá al Padre para que Dios sea el todo y en todos. No sabemos cómo estaremos conectados con Él. Pero déjeme decirle que, en mi opinión, no habrá intermediarios. Porque si el Hijo se somete al Padre, no habrá intermediarios. Y entonces estaremos conectados directamente con nuestro Padre Celestial, viviendo en ese mundo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que se conoce como la vida eterna. Viviendo en ese mundo, ¿por qué? Porque hemos tomado conciencia de que la manera de mantener la vida es aplicando la ley en nuestras vidas. Ahora se dan cuenta por qué la Biblia dice que la palabra es vida. Mis palabras son vida y son espíritu. La palabra de Dios, cuando la apartas de tu vida, de la humanidad, produce muerte.
Cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de la palabra de Dios, se nos va la vida. Caemos en la muerte. La desobediencia a la palabra produce muerte. Hermanos míos, Dios es un Dios de vivos. Así lo dicen las Escrituras. Dios no es un Dios de muertos. Dios no quiere la muerte para nadie. Dios quiere la vida para el hombre. Pero el hombre tiene que concientizarse que la única manera de conservar la vida para él y para la tierra donde vive es aplicando la ley, aplicando la palabra de Dios. Si no aplica la palabra de Dios en su vida y no la aplica en el medio ambiente donde vive, sencillamente destruirá el hogar donde vive. Fíjense, hermanos míos, los cananeos fueron expulsados por la tierra, por la desobediencia a la palabra. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, la tierra nos expulsa, nos escupe, como dice la Biblia. O sea, no tenemos lugar donde vivir. Así de sencillo. No importa si tú vives, si no tienes lugar donde vivir, si no hay fruta que comer, si no hay alimentos, no importa que estés vivo, vas a morir. Y los alimentos proceden de la tierra. ¿Entendemos esto? Entonces, Dios nos quiere enseñar esas cosas. Que la ley se tiene que aplicar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que tenemos que aplicar la ley para cuidar el medio ambiente. Porque la tierra es la que produce los frutos. Y Dios creó todo árbol para que el hombre comiera de él. La tierra es la que produce los frutos, hermanos míos, para que nosotros podamos comer y vivir. Si la tierra no produce, sencillamente mueres de hambre. Pasa con los animales y pasa con el ser humano. Cuando la tierra no produce, hermanos, no importa que estés vivo, vas a morir. Entonces, el octavo día, hermanos míos, es eso. Es el momento donde Dios ha encontrado al hombre en ese nivel espiritual que Él queda satisfecho con el hombre. Y como queda satisfecho con el hombre, Él envía el fuego, su presencia en nosotros. Quiere decir que estás en la capacidad de ¿qué? De vivir eternamente. Fíjense, estás en la capacidad de vivir eternamente. No vas a entrar al mundo por vivir si no estás en esa capacidad. Si no llegas a alcanzar ese nivel espiritual que necesitas, si no llegas a alcanzar o a entender que necesitas la ley para gobernar tu vida y gobernar la tierra, pues nunca vas a estar capacitado para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque no estarás capacitado para guardar el huerto que el Mesías te va a entregar de vuelta. Lo vas a volver a destruir. ¿Y quieren que le diga algo, mis hermanos? No va a haber otra oportunidad. No hay otro Mashiach. Hay uno solo. Tenemos una oportunidad. Lo dice el libro de Revelaciones. El que se levanta después del milenio contra Hashem, sencillamente no hay segundas oportunidades. Irá al juicio y a la muerte eterna. Porque destruiste la tierra una vez, pero no la vas a destruir dos veces. Hermanos míos, la tierra no se hizo en 7 días. Ha pasado millones de años para que la tierra sea formada.
Ha sido un esfuerzo tremendo de Hashem. Ubicar cada satélite, cada planeta, cada estrella, producir explosiones en la Tierra, en el universo. Esto ha sido un proceso de muchos años para construir un hogar para el hombre. Y en los últimos 200 años el hombre casi ha destruido la Tierra. Y si Dios no interviene, la destruyen. Porque tienen ahora la capacidad militar para desaparecer la Tierra. Lo que ha costado millones de años, los hombres lo quieren destruir en un minuto apretando un botón. ¿Y saben por qué? Porque dejaron el manual. Tomaron sus propias decisiones y han decidido gobernar bajo sus propios conceptos. Entonces, concluimos con esto, hermanos míos. El holocausto se consumió en el 8º día porque es el 8º día donde el hombre, después del milenio, estará preparado espiritualmente para conectarse con el Dios eterno. ¿Y saben por qué? Gracias a que nuestro maestro estará 1000 años estudiando con nosotros o estará enseñándonos la palabra de Dios. Recuerden la importancia que es estudiar la palabra. Recuerden la importancia que es el Shabbat. Sin Shabbat no hay vida eterna. Shabbat Shalom, mis hermanos.